Un saludo muy especial para todos. Primero que nada, quiero pedirles disculpas de antemano por la demora al inicio de este webinar. Tuve contratiempos y problemas de internet, entonces les quiero pedir mil disculpas. Para las personas que se mantuvieron esperando el inicio del webinar, pues les comento que tienen su cupo apartado para el siguiente webinar sin ningún problema. Nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico o WhatsApp, eh, el cual pues lo pueden encontrar a través de los diferentes canales como Facebook, LinkedIn, Instagram, entre otros. Nos pueden buscar como cursos y capacitaciones. Nuevamente les pido mil disculpas. Antes de comenzar, quisiera saber si me pueden escuchar y si me pueden ver pantalla, ¿vale? Voy a empezar a compartir pantalla. Regálenme un segundo. Quisiera que alguien me confirmara. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, Diego Alfonso, muchas gracias. Bueno, como les dije inicialmente, les pido disculpas por este contratiempo que tuvimos, ya por problemas personales y por problemas de conexión. Tuvimos que aplazar un poquitico el tema del inicio del webinar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a todo lo que compete o a todo el temario y puedo ir respondiendo preguntas a medida que empecemos a trabajar. ¿Ok? Entonces, en este caso, el webinar fue denominado como eh, funciones en el uso de QField para QGIS para la obtención de datos en campo, ¿cierto? Vamos a recordar primero de manera muy rápida que un sistema de información geográfica es un componente, eh, llamémoslo así, perdón, es un software o es un proceso de componentes que se encuentran interrelacionados para poder entender la manipulación, adquisición y generación de información nueva que se encuentra completamente georreferenciado. Vamos a tener datos, hardware, software, personas y métodos para poder manipular este tipo digamos, de información. Entonces, es un conjunto de funciones o componentes que forman un todo, que nos va a permitir procesar, almacenar y distribuir información. Igualmente apoya la coordinación de análisis de problemas, visualización de aspectos complejos y entre otros. ¿Ok? Vamos entonces a ver el paso a paso de lo que es el uso de QField, cuáles son sus principales ventajas y cuáles son sus principales desventajas. Entonces, dentro de las ventajas, podemos obtener el tema de guardado de simbología y etiquetado, activar y desactivar capas en un GPS de alta precisión que se activa directamente con nuestro navegador. Aquí es importante decir que al hacer énfasis a alta precisión, quiere decir que nos va a permitir entregar una información altamente georreferenciada, pero obviamente no sirve para estudios de muy alta precisión, como por lo menos es los estudios catastrales o los estudios ya prediales, que requieren realmente la obtención del punto con un sistema RTK o un sistema submétrico para poder mejorar la captura de coordenadas por medio de las constelaciones espaciales. Me va a permitir hacer búsqueda de registros, edición de geometrías. Es muy fácil de usar y tiene una interfaz amigable. En este caso, pues vamos a desarrollar cada uno de los componentes que ustedes pueden ver en pantalla, donde vamos a seguir un paso a paso. El transcurso de este webinar es mostrarles a ustedes cómo podemos nosotros empezar creando un nuevo proyecto. Voy a cambiarle aquí el color, qué pena. Vamos a empezar a crear un nuevo proyecto en QGIS. Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear los archivos de tipo vector. Vamos a crear la tabla de atributos y allí
es donde vamos a hacer énfasis en este webinar, que es lo que se llama la asociación de funciones. Vamos a mejorar el aspecto visual, donde las ventanas van a tener un par de registros dinámicos y vamos a crear siguiente un campo automático, aspectos de simbología, aspectos de etiquetado, ¿cierto? Y vamos a crear un registro offline. No es un registro online, es un registro offline, es decir, vamos a tener que volver a integrarlo a nuestra computadora. Sin embargo, eh, también hay maneras de crear un registro online de tal manera que todo lo que nosotros hagamos directamente en nuestro QField se puede vincular directamente con la nube y lo podemos visualizar directamente en nuestro software de QGIS, ¿vale? Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en el desarrollo de funciones, que es a lo que vinimos el día de hoy. Entonces, como ustedes lo pueden encontrar, QField se encuentra dentro de la App Store y allí pues lo pueden descargar. Trabaja directamente en Android para, desafortunadamente, ahorita no se tiene una versión para iOS, pero los que tengan un sistema operativo Android lo pueden descargar sin ningún problema. Pueden usar este símbolo, se llama QFile para QGIS y es hecho y realizado por la empresa OpenGIS. Sí, trabaja directamente con el núcleo de QGIS, pero pues digamos el fondo que tiene es QGIS, pero algunas cosas como por ejemplo el uso del GPS del celular o otro tipo de manejo de información si lo toma directamente de la aplicación. Entonces me voy a devolver y a partir de aquí vamos a hacer un paso a paso en este webinar, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces como nuevo proyecto vamos a eh, simplemente abrir nuestro QField. Yo ya tengo un archivo aquí abierto, voy a darle en crear un nuevo proyecto. En este caso estoy utilizando la versión 3.2 o 3.2.0. Eh, y ya como ustedes pueden ver, nuestra interfaz de QGIS es una interfaz bastante conocida por la mayoría de usuarios, donde tenemos una interfaz gráfica, un panel de capas y un panel de navegador. Lo importante en este caso es simplemente guardar este proyecto en una carpeta totalmente nativa o propia de la temática que vayamos a levantar. En mi caso voy a abrir una carpeta en disco D y voy a colocar nombre webinar, perdón, voy a abrir una carpeta, clic derecho, nueva carpeta, voy a colocar webinar, QField, funciones. Allí es donde voy a albergar toda la información. Bueno, me dicen que el nombre es muy largo, voy a colocarle simplemente webinar Q. Y aquí voy a crear un proyecto propiamente de QGIS que se va a llamar webinar. Perdón, estoy guardando un proyecto, a guardar, en este caso el proyecto, webinar funciones, voy a colocarle webinar, ¿vale? De un archivo con extensión QGZ, ya inicialmente me crea una ruta de inicio del proyecto dentro de mi panel de navegador, ¿cierto? Con la asociación de webinar, y allí es donde vamos a empezar a crear toda la información que vamos a poner. Voy a crear un archivo favoritos, clic derecho, añadir favoritos, y sobre este archivo de webinar funciones, voy a darle seleccionar carpeta y voy a crear mi directorio favorito, ¿ok? Allí voy a tener que crear una carpeta o un archivo GeoPackage. Entonces ya tenemos en este caso nuestro archivo creado. Lo siguiente es que tenemos que cuadrar un sistema de coordenadas local. Para eso
lo que recomiendo en este caso es dirigirnos a nuestro menú web Quick Mac Service, y dentro de Quick Mac Service nos dirigimos a Satélite Bing. En Satélite Bing pues simplemente ubicamos el sector al que queremos entrar a cartografiar. El día de hoy pues me encuentro en una ciudad de Colombia, una ciudad que se conoce como Santa Marta, así que me voy a dirigir por medio del Bing satélite a una ubicación bastante cercana. Vale. Y sobre esta zona vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces ya habiendo tenido en este caso, una ubicación cercana a nuestro sitio, simplemente lo que voy a escuadrar el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas lo podemos encontrar en la parte inferior derecha, conocido con las siglas EPSG o sistema de coordenadas SSC. Y allí vamos a utilizar un sistema de coordenadas. En nuestro caso vamos a utilizar un sistema de coordenadas proyectado que corresponde al sistema de coordenadas Magna origen nacional 9377. Vamos a aceptar, y ya sobre este sistema de coordenadas que nosotros vemos acá, vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, en este caso terminamos nuestro primer paso. Terminamos nuestro paso de crear un nuevo proyecto. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro segundo paso, que es crear una base de datos. En esta base de datos vamos a crear archivos, ya sea de tipo polígono en sus tres geometrías, donde vamos a empezar a revisar el tema de lo que son inicialmente la tabla de atributos para cada uno de ellos y la modificación de tabla de atributos. Entonces voy a crear primero mi archivo GeoPackage, es bastante sencillo, simplemente ya dirigiéndome propiamente, propiamente a la ruta que designe, voy a darle clic derecho a actualizar para poder, en este caso, crear nuevamente mi archivo o mi base de datos GeoPackage, dando clic derecho, y sobre ese clic derecho vamos a crear nuevo y vamos a crear un archivo GeoPackage. Un GeoPackage es una base de datos, es un símil a la GDB o a la Personal Geodatabase o a la File Geodatabase. Más que este archivo .geopackage o JPKG tiene un uso que es de uso libre, perdón, tiene una utilidad que es de uso libre. Esta utilidad lo que me va a permitir a mí es poder administrarla de una manera totalmente libre y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la extensión .gdb ya tiene un dominio que es propio de Esri, y ya cuando uno entrega esa GDB, pues ya quiere decir que utilizó ese software para poder administrar esa base de datos. Sin embargo, este archivo GeoPackage no tiene como esa restricción, es totalmente libre, ¿vale? Voy a crear la base de datos, en este caso la ruta que ustedes pueden ver al principio es la ruta de mi ordenador. Aquí simplemente voy a colocarle el nombre a mi base de datos y voy a colocarle webinar raya piso 6C, ¿vale? Voy a crearle el primer dominio del primer dato, que es la primera entidad vectorial que me exige, en este caso, la base de datos inicialmente para poder crearla. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda eliminar, solamente es como una restricción para poder crearla de una manera física en nuestro ordenador. Entonces voy a crear un archivo de tipo punto y con una geometría de tipo punto, ¿vale? Nuevamente vamos a asignar el sistema de coordenadas que le asigné al proyecto, que es el 9377, y ya el tema de base de datos, pues, perdón, de campo de atributos, lo vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, fíjense que acá creé, ya dentro de mi carpeta webinar, creé un archivo con una extensión .geopackage con una primera capa que es de tipo punto, ¿vale? Vamos a crear nuevamente otras dos capas, ya clic derecho, y sobre esta clic derecho pues podemos crear diferentes tipos de conexiones de datos o nuevos datos.
Para ello podemos inclusive crear dominios, podemos administrar datos, ¿sí? Eh, y podemos crear, en este caso, una nueva fuente de información. Entonces, como ustedes vieron inicialmente, digamos, la manera de crearla y apenas se forma el archivo GeoPackage es administrar de una vez cada uno de los datos que, que nosotros estemos creando, ¿cierto? Sin embargo, pues existen otras maneras de administrar la base de datos y es por lo menos empujar un archivo check file o un archivo que se encuentre en otra extensión como archivo en línea punto polígono. En este caso, si ustedes ven acá, yo tengo otra base de datos que tengo otro tipo de información, ¿cierto? Como por ejemplo, tengo un archivo de tipo línea, simplemente puedo llamarla o puedo arrastrarla directamente a mi base de datos que la tengo creada, ¿cierto? Y automáticamente, pues, él la va a reconocer como un archivo de tipo línea en esta base de datos. Es otra manera de crear información. En este caso, pues, yo creé este campo con anterioridad, pero sin embargo, todavía eh, no he modificado los datos. Yo puedo eliminar este tipo de información que tengo, simplemente borrando los datos o exportándolos. Voy a simplemente a crearlos y voy a borrar los campos que tengo creados, ¿vale? Ya aquí ya creé este tipo de datos, puedo borrar inclusive cualquier tipo de información para crear un archivo totalmente vacío, ¿vale? Lo siguiente que puedo hacer es crear un archivo de tipo polígono o crear un rango de dominio, pero pues eso lo vamos a hacer más adelante, ¿vale? También puedo añadir una conexión, sí, que es una conexión directamente con una base de datos ya que tenga montada en la red. O sea, en este caso tenemos digamos, una gran variedad de funciones que podemos utilizar con esta base de datos, ¿ok? Podemos inclusive crear una nueva tabla, ¿cierto? Que ya no es que no tenga ninguna geometría, podemos asignarle una geometría por lo menos de tipo polígono y aquí simplemente escribir polígono y crear en este caso por ahora vamos a dejarlo así con el mismo sistema de coordenadas que estamos trabajando, ¿vale? Ya creamos en este caso las tres entidades que estamos utilizando y entendimos cómo podemos administrar y copiar desde un archivo checkfile o desde otra base de datos a esta nueva base de datos. Voy a quitar ediciones y voy a eliminar en este caso la capa y voy a llamar en este caso las entidades que he copiado, ¿vale? Voy a quitar aquí los errores y voy a empezar a llamar el archivo línea, el archivo polígono y el archivo punto, ¿cierto? Son archivos que creé inicialmente y que ya, digamos, hace parte de esta segunda parte. Entonces, ya creé la base de datos y ya con la base de datos creé los archivos vector. Ahora lo más importante y por el hecho de que este webinar se llama funciones aplicados a QFIL, es que aquí es donde vamos a empezar a desarrollar todo el tratamiento de información, ¿cierto? En la tabla de atributos. Entonces ya una vez puestos en pantalla, ¿cierto? Vamos a empezar a crear información que nos va a permitir administrar lo que son los registros de los datos, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo de tipo en la tabla de atributos, clic derecho, tabla de atributos, y aquí vamos a crear un par de campos. Voy a conmutar edición y sobre la conmutada edición voy a crear un campo nuevo que se llame en este caso coordenada raya piso X, ¿cierto? Vamos a crearla que va a ser un número decimal y este número decimal me va a tener el tipo de dato de la coordenada X, ¿ok? Voy a dar a aceptar, voy a crear nuevamente mi archivo de coordenada raya piso y allí pues vamos a tener en este caso el número decimal real y hacer. Finalmente pues vamos a crear un nuevo comentario que se llame foto y allí voy a colocar de tipo texto, este tipo
texto se utiliza porque me va a permitir hacer un enrutamiento sobre lo que es la fotografía que voy a permitirle asignar a el celular para que me lea ese punto ya con una fotografía georreferencial. Voy a colocarle 250 caracteres para que me ubique en este caso la ruta de la fotografía que vamos a utilizar y ya vamos a hacer la administración. Vamos a crear otro campo que se denomina comentario. Y allí vamos a colocar también un archivo de tipo texto de 250 caracteres. ¿Ok? En este caso, pues ya creé mis columnas, todavía no he creado mi fuente de información, pero ya sabemos que si yo llego a conmutar edición y agregar algún elemento vectorial sobre el mapa, ya me van a aparecer las coordenadas que se encuentran, ¿vale? En este caso, creé un archivo en pantalla, creé otro archivo en pantalla, creé otro archivo en pantalla y ya las entidades geométricas corresponden o tienen dentro de su estructura la información de los atributos que nosotros designamos. ¿Para qué nos sirven los atributos? Pues para hacer un cálculo ya de funciones, como lo habíamos dicho anteriormente. Si yo ya tengo tres entidades o tres registros con los atributos, simplemente yo puedo actualizar la información, como por ejemplo, le di clic a la calculadora, al Field Calculator, vamos a actualizar un dato, vamos a actualizar el dato de la coordenada X, ¿cierto? Y sobre la actualización del dato vamos a colocar en este caso $X, ¿cierto? Y ya automáticamente tengo el cálculo de las coordenadas de la coordenada X, ¿cierto? Lo podemos hacer también con la coordenada Y, con la coordenada Z, con el archivo de foto y con el comentario. Sin embargo, el objetivo de esto es crear funciones personalizadas para incorporar información nueva. Es decir, no se trata de calcular toda la información, sino a medida que vayamos construyendo información geográfica y georreferenciada, me aparezcan datos que yo quiera poner en pantalla. Por ejemplo, para eso vamos a utilizar nosotros la función clic derecho y dentro de propiedades de la capa vamos a asignarle ya funciones preestablecidas y eso se puede realizar en el formulario de atributos, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver en el formulario de atributos es la asignación de lo que son estos elementos, ¿ok? Entonces, dentro de la capa fit, que es el archivo que utiliza por defecto la construcción del check file, que es un archivo llave. Cuando uno estudia base de datos se da cuenta de que hay un archivo llave que se crea por defecto para darle a la asignación de un número a ese registro, pues eso se crea de manera automática. A nosotros no nos interesa verlo en pantalla realmente. Entonces por eso vamos a ocultarlo. Vamos a darle selección oculto. Seleccioné simplemente el archivo cheat y en tipo de control lo seleccioné de manera oculta. En coordenada X, vamos a colocarle en tipo de control. Fíjense en algo que no he explicado. Cuando yo selecciono dentro del formulario de atributos, en la parte izquierda me aparecen cada uno de los campos que yo creé inicialmente. Pero estos campos tienen como unos subcomponentes o unos archivos que trabajan detrás de todo ello. Y es la administración de estos datos. Esto se llama como administración de formulario de atributos, ¿cierto? Entonces, en las coordenadas X, en todos los campos vamos a encontrar cuatro subgrupos que tienen información específica, ¿vale? Entonces vamos a encontrar el menú general, vamos a encontrar el tipo de control, vamos a encontrar restricciones y vamos a encontrar valores que vamos a asignar como predeterminados, ¿vale? Entonces en los valores generales no nos vamos a detener mucho, simplemente vamos a seleccionar la coordenada X y en tipo de control quiere decir eh, cuando nosotros creamos formularios de datos, pues existen estructuras que se conocen como tipos de control. Y es por lo menos eh, lo que nosotros utilizamos por lo menos cuando hacemos un formulario, que nos dicen que si el dato puede ser de selección múltiple o selección de tipo texto o solo selección de tipo numérica, entre otras, ¿vale? En este caso, a nosotros nos interesa que el tipo de dato para la coordenada X lo traiga por defecto, como una edición de texto, ¿cierto? La coordenada X y la coordenada Y van a tener esta edición de texto. Si nosotros quisiéramos asignarle un tipo de control
de selección múltiple, pues ya tendríamos que entrar a revisar por lo menos mapas de tipo valor o valores únicos o hacer un mapa de selección de valores. Por ahora, pues vamos a dejarlo como selección de texto y nos vamos a encontrar en valores predeterminados, ¿cierto? Es decir, que cuando construyamos la información geográfica espacial, en ese momento el software me pueda generar la relación del dato espacial que estoy haciendo en relación a la tabla de atributos. En este caso, pues es aplicar la función con un valor predeterminado que usamos inicialmente. Entonces, dentro del lenguaje de programación o dentro de SQL, nosotros podemos usar una función que se llama round, abrimos paréntesis y esta función round lo que me va a permitir es hacer un redondeo de decimales, ¿cierto? Entonces voy a crearla con su función $x, que es la que me calcula las coordenadas en X, voy a darle coma como para generar otro argumento y voy a crearle 2, ¿cierto? Esto se puede conocer como una función, se utiliza bastante en Python, se utiliza bastante en programación de bases de datos, ¿cierto? Pero generalmente en funciones cuando nosotros leemos o creamos lenguajes de programación. Es básicamente eh, un, llamémoslo así eh, como redondear los decimales que puede obtener un número. En este caso, si ustedes ven, le puse 2, me da un visualizar de 2 decimales, puedo colocar en este caso 3 decimales, cierro paréntesis, y fíjense que en este caso el número entero sigue siendo exactamente igual, pero la cantidad de decimales es la que varía. Voy a darle a aceptar, y este es el valor que toma por determinado. Si le doy aplicar valores al actualizar, quiere decir que si yo desplazo la entidad geométrica, me va a crear esa entidad. Entonces le voy a aplicar y me voy a la coordenada Y y hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Creo una función round y sobre la función round simplemente calculo, le doy $y, coma, y creo 3 decimales, que es lo que estoy colocando, ¿ok? Y aquí se me colocan las coordenadas proyectadas que asigné inicialmente creando el proyecto. Ya creé en este caso las dos asignaciones, ahora quiero asociar una fotografía a mi valor puntual, para eso me voy al tipo de control de tipo texto y sobre ello digamos que ya no es necesario tener como una edición de texto, sino voy a crear un valor adjunto. ¿Adjunto a qué? Adjunto a la posición geográfica. En este caso vamos a adjuntar una ruta que va a ser la asociación de una foto directamente sobre este atributo, y al seleccionar adjunto pues se me van a activar otro tipo de datos, ¿cierto? En este caso la ruta predeterminada es de 2.webinarFun, eso lo dejamos por defecto, ¿cierto? Sin ningún problema. Y lo único que vamos a modificar acá es el tipo de visualizador integrado, que va a ser una imagen, ¿cierto? Y más abajo vamos a colocar, perdón, y vamos a seleccionar la opción de usar una ruta relativa. Ok. Bueno, la ruta predeterminada es la ruta predeterminada que nosotros cargamos donde se encuentra el proyecto como tal. ¿Listo? Vamos a dejar esto por defecto. Si no tienen seleccionado en este caso esta opción, la pueden activar, y si no tienen seleccionada esta opción de mostrar botón al abrir diálogo de archivos, lo pueden seleccionar. ¿Ok? Vamos a aplicar y vamos a hacer, ¿vale? En este caso, ¿qué sucedió? Sucedió que anteriormente, cuando habíamos creado estas tres posiciones, cuando yo selecciono sobre el mapa, fíjense que ya me calcula la coordenada X, la coordenada Y, y me va a permitir o me va a dar una ruta para poder asignar en este caso una imagen, ¿cierto? En este caso voy a colocar esta imagen, quiere decir que esta coordenada ya tiene una ruta relativa, y al aceptar este punto ya tiene información espacial, ¿cierto? Si yo selecciono nuevamente y reviso la información espacial, pues ya tengo X y Y y puedo colocar otro tipo de datos, ¿vale? Vamos a ver qué sucedió en la tabla de atributos. Vamos a darle clic derecho, abrir tabla de atributos, y fíjense que las dos nuevas entidades que yo creé
ya tienen su coordenada en X, en Y, y no tuve la necesidad de calcularla como lo hice con la anterior, ¿cierto? Y ya tiene un comentario, una ruta, es una ruta que se coloca por defecto, y podemos asignarle también un comentario, ¿vale? Si no quiero verla como una tabla de atributos, sino quiero verla como un formulario de datos en la parte inferior de la tabla de atributos, nos vamos a encontrar con la vista formulario, y allí es donde vamos a tener cada uno de los recursos que podemos visualizar, ¿ok? Si queremos identificar dentro de la selección de identificar, pues vamos a seleccionar en este caso la identificación del elemento, y allí en la identificación del elemento, sí, también vamos a poder cómo se comporta cada uno de estos datos, ¿ok? Perfecto. Entonces ya estamos asociando una fotografía o una entidad. ¿Para qué? Para que tenga o esté relacionada con un punto como tal, ¿cierto? Entonces recuerden, se coloca un archivo adjunto en tipo de imagen, se le coloca como un tipo de imagen integrado, ¿cierto? Y ya no hay ninguna otra actualización. Ok. Los archivos de tipo línea van a presentar datos similares, ¿cierto? Vamos a crear en este caso, clic derecho, abrir tabla de atributos. Vamos a crear la tabla de atributos como tal. Y bueno, voy a conmutar edición, a iniciar edición. Voy a borrar en este caso el campo fit, que no me interesa, para vaciar la información. Y ya sobre ella podemos crear un campo nuevo. Vamos a llamarlo longitud. Vamos a crearlo como un número decimal real. Vamos a colocar otro campo de tipo que se llame tipo. Vamos a colocarlo como un archivo de tipo texto cadena de 50 caracteres. Y finalmente podemos crear un archivo de tipo comentario, también con un archivo de tipo texto, ¿ok? Y vamos a colocarle 250 caracteres. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es volver a modificar. Voy a parar la edición del punto, voy a dar a guardar. Vamos a quitarle en este caso, vamos a dar clic derecho, propiedades, y sobre las propiedades vamos a trabajar en cada uno de los datos que ya construimos, ¿vale? Entonces nos vamos en campos, ya tenemos los campos que acabamos de crear, y en datos de formulario simplemente podemos ir a longitud, en tipo de texto, vamos a colocarle eh, edición de texto, y sobre valores predeterminados, que son los valores que nos interesan, vamos a hacer una construcción de datos. Sobre ello, pues vamos a colocarle ahora la función $length, que es una función matemática que me va a calcular en este caso la longitud del dato que estoy trabajando en cuestión, ¿cierto? Lo mismo, podemos usar la función robots para encerrarla dentro de ella y poder asignarle solamente que me entregue dos decimales en el momento en que queramos calcular algún tipo de dirección. Aceptamos, vamos a aplicar valores al actualizar. Vamos ahora a la función tipo, y sobre ella vamos a dirigirnos a tipos de control de datos. Vamos a darle en edición de datos y vamos a asignarle ahora una ventana de valores, mapa valor, perdón, de mapa valor, y sobre ella ya podemos desplegar una lista, ¿vale? Vamos a colocar en este caso la primera sección, que es tipo 1. Cambiamos nuevamente, seleccionamos tipo 1, vamos a colocar tipo 2. Seleccionamos ahora tipo 2. Seleccionamos ahora tipo 3, tipo 3, ¿ok? Ya en este caso de mapa valor ya tenemos una asignación de tabla para poder crear en este caso una relación de datos, ¿ok? Si le doy a aceptar y empiezo a conmutar edición directamente sobre mi línea, ya le guardar. Si empiezo a crear una edición sobre mi línea, fíjense qué va a suceder. Simplemente creé una línea y ya me calculó de entrada la longitud. Y en el valor de tipo, pues ya me puedo tener que es una tipo 1, tipo 2 o tipo 3.
se está haciendo una pequeña relación de dominios. Es decir, solamente me está mostrando datos que pueden ir en esa tabla de atributos o en ese campo para ese registro. Yo coloco que es de tipo 2, le doy a aceptar, pues obviamente ya he creado una información de tipo 2 con una longitud establecida. Ahora en este caso puedo crear nuevamente, doy clic derecho para finalizar, una línea con una distancia de 1000 metros que sea de tipo 1 y acepto, ¿vale? Ya creé dos líneas, quizás no se vea muy bien, pero si ustedes lo pueden ver, en este caso quitando la base cartográfica, pues ya en este caso tengo mis funciones, mis líneas creadas, ¿cierto? Vamos a darle guardar edición y guardamos en este caso la edición que hemos creado. Y si abro la tabla de atributos, fíjense qué sucede, pues ya tengo en este caso mis datos creados, ¿cierto? Un par de información que se encuentra que no tiene información. Puedo conmutar edición y simplemente suprimirlos o borrarlos, ¿ok? Guardo edición, le doy guardar y ya tengo solamente mi información, ¿vale? En este caso, ok. En este caso, pues ya tendría la información entre líneas y puntos. Y ahora en la capa de polígonos es donde vamos a usar una función que se conoce como la función aggregate, ¿cierto? Es una función un poco más especializada, pero nuevamente vamos a aprender la tabla de atributos y vamos a crear inicialmente un tipo de dato que va a ser un tipo de dato de manzana. Entonces vamos a crear, primero vamos a crearle los campos, vamos a crearlos de otra manera. Nos vamos al menú propiedades, polígonos y directamente sobre campos podemos conmutar edición y crear un nuevo campo que se llame área y allí vamos a colocar un número, perdón, un número decimal real para que me incluya la información. Vamos a colocarle otra manzana que llama propietario. Nuevamente un número decimal real. Acepto. Y finalmente comentario. ¿Ok? Y acepto. El tipo de texto cadena. Ya está. ¿Ok? Ya tenemos nuestras tres columnas. Podemos aplicar directamente sobre el formulario de atributos. Bueno, vamos a dar a aceptar. Nuevamente vamos a abrirlo. Las propiedades. Y ahora sí, vamos a ocultar inicialmente este fit, no me interesa verlo. Simplemente lo que voy a hacer es darle sección ocultar, aplico, pasamos a la siguiente área, usamos en valores predeterminados, vamos a actualizar los valores. Podemos usar también la función round. Abrimos, vamos a colocar $área. Vamos a colocarle dos decimales. Si cerramos, pues ya nos quedó bien. Dice que nulo porque no hay ningún tipo de información, pero ya sabemos que la función está bien escrita, ¿vale? Aplicamos valores a actualizar, aplicamos, y en este caso, propietario, vamos a dejarlo por ahora vacío, ya más adelante vamos a llenarlo. O bueno, llenémoslo de una vez. No, vamos a llenarlo después, ¿ok? Seleccionamos y ya tenemos en este caso creado. Ahora sí vamos a crear un polígono, ¿cierto? De una manzana. Clic derecho para terminar. Aceptamos. Fíjense que ya me creó, ya me calculó el área. El área está en metros cuadrados. Si ustedes quisieran ponerla en hectareaje, pues tendrían que hacer una modificación directamente sobre el formulario de atributos en área y ya no lo colocarían como el área. Recuerden que QGIS es un sistema que está en un sistema métrico, entonces tendríamos que hacer una división por 10.000, 100.000, 10.000 para poder calcular esta área en hectáreas, ¿vale? Entonces ya tenemos la hectárea que ocupa esta manzana, ¿vale? Que es 0.21 hectáreas, ¿vale?
Ahora, ya tenemos tres entidades. Fíjense, nosotros podemos llenarla directamente desde la tabla de atributos. El propietario, voy a colocar acá Juan. Quiero ver, creo que no le asigné un... Ok, cometí un error, le puse propietario una función de double. Voy a volver a crearla. A crearle propietario, tipo de dato double. Vamos a colocarle tipo texto. En tipo texto coloquemos una longitud de 100 caracteres. Colocarle propietario 2. Y ahora sí voy a borrar, en este caso. Ah, ok, voy a guardar y ahora voy a volver a activar y voy a eliminar algunos campos, ¿vale? Puedo dar clic derecho, abrir tabla de atributos y sobre la tabla de atributos puedo borrar, en este caso, el caso propietario para dejárselo propietario 2. ¿Listo? Ahora ya teniendo en este caso, simplemente lo que voy a hacer es llenar en la tabla de atributos, un ejemplo, Juan, Pedro y Luis, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la construcción de una función que se conoce como la función aggregate. La función aggregate es una relación que se da entre dos archivos de tipo vectorial donde hace valores o una asociación de valores permitiéndonos capturar información de una capa a otra capa sin la necesidad de pasarla eh, sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso, ya tenemos información del hectariaje, ya tenemos información del tipo punto. Necesitamos crearle la información de coordenadas, por ahora, una información que se llame propietario, ¿cierto? Entonces, simplemente podemos crear un nuevo campo que se conozca como propietario o propi, y vamos a darle, en este caso, un archivo de tipo texto y que sea de 100 caracteres igual que lo construimos en el archivo de tipo polígono. Ahora, el objetivo de nosotros es poder vincular la información entre una y otra para cuando pasemos la información a nuestro QField se pueda representar allí. Claro que sí, Juan Carlos. La reunión es grabada y por parte de CIC se les va a pasar la grabación sin ningún problema, ¿vale? Entonces, en este caso, ya tenemos, digamos, nuestro archivo de tipo vectorial creado. Simplemente vamos a darle clic derecho propiedades y allí vamos a hacer la relación de valores en nuestro formulario de atributos, ¿ok? Ya tenemos, fíjense que la función aggregate va a necesitar más de una capa, ¿cierto? Entonces, a la capa que nosotros abrimos, en este caso la capa de tipo punto, se le va a conocer como la capa paterna o la capa fuente, que es la que va a contener toda la información. Y la relación que nosotros hacemos se va a conocer, digamos, como la capa secundaria que nos va a permitir hacer esa relación, ¿cierto? Como queremos crear un valor predeterminado, pues simplemente vamos a abrirlo, un valor predeterminado, y allí vamos a usar las funciones agregadas o la función aggregate. La función clásica es la función aggregate y es la que nos dice cómo debemos llevar nosotros, en este caso, el orden, ¿cierto? Importante, las capas deben llamarse exactamente iguales. Nosotros accedimos a través de la capa punto y queremos extraer la información de la capa de tipo polígono. En este caso, la capa de tipo polígono debe llamarse exactamente igual, ¿cierto? La función aggregate que nosotros podemos usar puede tener diferentes tipos de datos. Por lo menos podemos usar una función aggregate que puede ser contar cuántos tipos de datos hay en un sector. Podemos revisar el valor mínimo, máximo, promedio, media, o podemos usar una función que se llame concatenar, que es básicamente la que nos va a permitir a nosotros usar la función, ¿cierto? Concatenar, ¿cierto? Coma.
En este caso, la expresión, pues ya va a ser en este caso el nombre del campo que nosotros queremos entrar a revisar, ¿cierto? Recordemos que nosotros llamamos a nuestro campo como propietario 2, ¿cierto? En este caso, este campo debe llamarse exactamente igual que como nosotros lo pusimos, ¿cierto? Ahora, importante, que es donde viene el proceso del filtro. En este caso, nosotros vamos a realizar un proceso de intersección entre datos espaciales. Para ello, vamos a usar la función que se llama intersect, y esta función dentro de sí va a llevar consigo algo que es primero la geometría del dato 1 que nosotros estamos usando, ¿cierto? En este caso, eh, digamos, este dato corresponde a la información primaria a la que vamos a acceder, y para ello pues existe una manera de escribirla que es por medio de el botón dólar y colocar geometry, ¿cierto? Es simplemente lo que está haciendo es una intersección entre la geometría base, que es la información que corresponde a la capa que estamos usando, ¿cierto? Que lleva en este caso el signo dólar para hacer énfasis en esa geometría. Es una manera de escritura dentro de los lenguajes de programación dentro de SQL. Y la geometría padre, la capa padre, que lleva otro tipo de connotación. En este caso, vamos a colocar arroba geometry, ¿cierto? Y dentro de ello vamos a colocar parents, que es la capa paterna o la capa que nosotros estamos usando, ¿cierto? Y aquí ya simplemente podemos empezar a cerrar cada uno de los datos, ¿ok? Digamos que de esta manera nosotros podemos usar la función concatenar. Digamos, aquí si ustedes ven hay varias expresiones o varios ejemplos, son bastantes utilizados para hacer esta relación de datos. Esto se puede traducir básicamente en ArcGIS como un spatial join o como un join espacial, pero que nosotros podemos usar a medida que trabajemos directamente datos en campo, ¿sí? En este caso, fíjense que la función aggregate debe ir en comillas simples. En este caso, la función concatenar no la puse en comillas simples, ¿sí? Cada uno de los datos o cada una de las funciones aggregate deben ir entre comillas simples, ¿vale? Y deben llamarse exactamente como ustedes la mencionan acá. También importante, en este caso, como estamos trabajando con archivos de tipo stream, pues la capa inicial también debe ir entre comillas sencillas, ¿cierto? Y el nombre, en este caso, el nombre de la capa eh, que vamos a extraer el dato, pues va a ir con archivos de tipo comillas dobles, ¿cierto? En este caso, el concatenador, pues fue un método de concatenación eh, que tiene en este caso eh, una intersección. Fíjense, en este caso nosotros podemos ver que dentro del filtro que usamos el menú intersects, dólar geometry, ¿cierto? Coma, en este caso coma, usamos otra geometría y le agregamos el arroba. Ah, perdón, aquí el arroba me quedó mal escrito, borrarlo. Le podemos hacer la asociación al dólar, ¿ok? En este caso, es la manera correcta de escribirlo. Generé inicialmente un par de errorcitos para que los pudiésemos identificar, y de esta manera puedes aprender un poco más de lo que es la función aggregate, ¿cierto? ¿Qué sucede? Ya me está marcando una previsualización de que se está cumpliendo en este caso de manera correcta cómo se escribe la sentencia, ¿cierto? Voy a darle a aceptar, y aceptar, voy a crear o actualizar los campos al aplicar, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sucede si yo llego a construir un archivo de tipo punto dentro de esta manzana que yo creé inicialmente, ¿cierto? Fíjense que en la palabra donde dice propi ya me está apareciendo un registro nuevo, me está marcando información de coordenadas X y Y, y adicional a eso me está mostrando ya el registro que le pusimos acá.
¿cierto? Si nosotros damos a aceptar, construimos otra información propia y construimos otra información y me está diciendo Luis, ¿cierto? Estamos sacando información de la capa de tipo polígono que creamos inicialmente y la estamos mostrando directamente sobre la capa de tipo punto que estamos modificando para emplear esa función. Buenas noches, Evans, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, muchachos, esto ya tenemos en este caso nosotros la creación de funciones, ¿cierto? Y sobre estas mismas funciones nosotros podemos crear etiquetados que también se encuentren de manera personalizada para poder visualizarlos directamente dentro de nuestro QField, ¿cierto? Voy a guardar el proyecto. Vamos a ver cómo estamos. Voy a guardar el archivo, voy a guardar. Ok, perfecto. Eh, Bueno, en este caso, hemos creado la información y ya nuestras capas se encuentran actualizadas para pasar a una parte de QField o a un proyecto de QField, ¿cierto? Una vez nosotros tengamos un proyecto, simplemente lo que vamos a hacer es guardar, ¿cierto? Guardar los datos del proyecto. Bueno, aquí dice, bueno, eso no pasa nada. Vamos a crear, vamos a quitar la edición, vamos a guardar, porque tenía el archivo de tipo línea. A ver los errores. Ah, ok, me dice que no se puede borrarla como una ID, no pasa nada, esto lo hice en un principio, por eso no me deja guardar, pero bueno, de manera rápida voy a crear un nuevo campo, que se llame longitud, sobre ese campo voy a crear que es un número decimal real, y allí voy a calcular los valores de longitud, acepto, y ahora me voy a campos, voy a crear un tipo, acepto, aplico y acepto, vuelvo a entrar nuevamente, y ahora sí hago las respectivas modificaciones. Formulario de atributos. No me interesa ver en este campo el menú field. Ocultamos. Longitud. En este caso ya tenemos nuestra fórmula marcada. Y en tipo ya tenemos nuestro tipo marcado. ¿Ok? Aceptamos. Paramos edición. Y guardamos. Perfecto. No hay ningún problema. Si queremos crear entonces nuestras entidades geométricas de tipo línea, podemos revisar en este caso estas entidades. Clic derecho. Podemos colocar tipo 1, tipo 2 y hacer. Ahí dijo, voy a colocar acá tipo 3 y hacer. Voy a cambiar en este caso la simbología en relación a la tabla de atributos. Simplemente nuevamente clic derecho, simbología, hago una clasificación categorizada en relación a la casilla tipo. Quiero ver cuáles son los tipos que tengo y voy a asignarle un valor o un grosor diferente a cada uno de los datos. ¿Ok? Esto el aplicativo de QField me lo va a mostrar sin ningún problema. ¿Ok? Acepto. Ya tengo la clasificación de los datos. Si ustedes ven, tengo la imagen BIM con cada uno de los datos. Y también podría hacer eso con los etiquetados sin ningún problema. Claro que sí, Evans. Se comparte el video sin ningún problema. ¿Vale? En este caso, pues ya tenemos toda la información puesta en cada uno de los datos. Voy a guardar en este caso el proyecto. Y ahora les voy a mostrar lo que se puede hacer directamente con QField. ¿Ok? Voy a mostrarles inicialmente
Ustedes tienen que pasar a su celular, en este caso, la información que nosotros vemos. Si ustedes vieron, ya creamos los archivos vector, ya creamos la tabla de atributos, ya mejoramos las ventanas visuales y registros, automatizamos el llenado y a partir del automatizado llenado pudimos cambiar aspectos de simbología. El etiquetado no lo tocamos, pero lo podemos hacer también sin ningún problema. Entonces, en este caso, voy a activar aquí perdón, voy a cerrar esto. Voy a activar mi QFill de escritorio que lo tengo modificado para poder llamar mi QFill y mostrarles cómo funciona este aplicativo de captura de datos en campo. Bueno, mientras abre, no sé si Roland nos quiera comentar un poco. ¿No? Ok, perfecto. Sí, sí, Bueno, sí. Aló, verán, Carlos, ¿me escucha? ¿Me escuchan bien? sí, sí, lo vimos. Listo. Listo, muy bien. Pues si quiere procedemos, Carlos, te envío el contenido del curso, ¿sí? El día de hoy, pues, para los que asistieron a este seminario web, van a tener el beneficio de que le vamos a dar un descuento para uno de nuestros eventos que estamos realizando, que es un curso de QGIS, un curso de QGIS en las 3 modalidades, básico, intermedio y avanzado. Este curso pues está hecho para realizarse en 40 horas. Este curso lo iniciamos el 19 de septiembre, de lunes a jueves, de 8 de la noche a 10 de la noche. Les voy a compartir por acá la pantalla. Carlos, ¿me colaboras por favor con el tema de la explicación del contenido, por favor? Ok, vale, perfecto. Comparte pantalla. Listo. Bueno, muchachos, para las personas pacientes que nos esperaron el día de hoy por inconvenientes que tuve realmente en el momento de llegar, pues obviamente va a haber un porcentaje de descuento, ¿sí? Para las personas que se quedaron hasta el final. La idea de este curso es poderlos capacitar a todos ustedes en el manejo de un sistema de información geográfica muy poderoso, open source claramente, donde vamos a tocar todos los topics más relevantes sobre el uso de esta información espacial, ¿cierto? Tiene como objetivo poderle transmitir a ustedes toda esta información y poder utilizar diferentes tipos de datos espaciales, por lo menos realizar procesos de geoprocesamiento con entidades vectoriales, realizar geoprocesamientos con datos de tipo raster, poder mejorar los aspectos de topología, poder revisar lo que son datos de tipo LIDAR, poder revisar los archivos, la captura de datos en campo por medio de QFiles, revisar cómo se manipula los datos espaciales mediante la programación, poder mirar cuáles son los plugins y aplicativos que tiene QGIS en este momento totalmente libres que nos pueden mejorar y dar habilidades a futuro para poder desarrollar trabajos dentro del componente espacial. Entonces, este curso está dividido en tres partes. Una parte que es el módulo básico, donde vamos a ver todos los componentes. Inicialmente, pues como les dije, tenemos 40 horas. La idea es ver clases del lunes a jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. Igualmente, todos los videos van a ser grabados, montados a la plataforma y ustedes van a poder acceder a todo el material sin ningún problema para que se estén formando de manera constante y continua o al ritmo que ustedes quieran o necesiten, ¿vale? La idea es que durante el transcurso de estas 6 semanas, pues nosotros podamos estar en constante comunicación, digamos, respondiendo preguntas, inquietudes, dudas de todo lo que estamos viendo. Y una vez finalizado, pues ustedes van a tener un tiempo eh, después para poder seguir viendo y poder mantener todo el tema de su formación, ¿cierto? Entonces, como les comentaba inicialmente, este curso tiene tres componentes. El primer componente es la parte básica, que es donde vamos a ver todo lo que es el tema de los fundamentos de la geodesia y la cartografía, que es donde parte todo el inicio de los sistemas de información geográfica.
Y a partir de ello vamos a empezar a ver lo que son las coordenadas geográficas, las coordenadas proyectadas, lo que es la información georreferenciada como datos de tipo raster, entre otras cosas. Después de allí, pues vamos a ver ya propiamente lo que es inicialmente los datos de tipo vectorial, ¿cierto? Obviamente, pues cabe resaltar que se va a instalar el software, se van a instalar los complementos necesarios y a partir de ahí ya vamos a ver lo que es el manejo de datos, lo que es la conexión de carpetas, llamar los datos y en fin, entre otras cosas. Después de ello, de entrar un poquitico al tema de proyección de coordenadas, pues vamos a ver lo que son las creaciones de puntos, líneas, polígonos, la creación de archivos a partir de una tabla Excel, la creación de archivos desde un TXT, el manejo desde un GPS con un formato GPX, llevarlo a un archivo de tipo checkfile, entre otras cosas, ¿cierto? También podemos nosotros empezar a ver lo que es la edición de vectores, la edición de este tipo de capas para poder capturar mejor la información, el manejo de tablas y tablas de atributos que nosotros vimos, por lo menos en este seminario web, ¿cierto? Y a partir de ahí, esta tabla de atributos, pues usar las funciones. Hay funciones muy poderosas que tiene QGIS dentro de la manipulación de datos, funciones que hacen parte de un lenguaje de programación, como lo es el lenguaje Python, que maneja muchas de estas funciones para poder hacer el tratamiento de datos espaciales, automatizando procesos y generando información nueva, ¿cierto? Aquí vamos a ver lo que es la función aggregate, lo que es la función array, collect, concatenar, en fin, otras funciones más a partir de las que vimos el día de hoy. Vamos a ver aspectos de simbolización, funciones de etiquetado de capas, vamos a ver la interacción con Google Earth Pro y AutoCAD para ver la vinculación entre múltiples software y poder ver la relación que hay entre datos espaciales y entre un sistema CAD y un sistema GIS, ¿vale? Vamos a hacer una primera fase sobre la elaboración de mapas o de salidas básicas, pero la vamos a completar ya en los siguientes módulos más adelante. El módulo 2 tiene un módulo intermedio que aquí vamos a centrarnos un poquitico más en áreas o ciencias del conocimiento que apoyan los sistemas de información geográfica, pero que no hacen parte propiamente de los sistemas de información geográfica, ¿cierto? ¿Como qué? Como por ejemplo el tratamiento de bases de datos espaciales. A partir de esas bases de datos espaciales vamos a crear, a empezar a manipular información para poder administrarla de una mejor manera. También vamos a ver lo que son los aspectos de topología, lo que son las herramientas de geoprocesamiento iniciales, como son buffer, clip, dissolve, merge, intercept, unión, erase, un spatial joins y la construcción automática de lo que se conoce como un model builder o una constructor de modelos, ¿cierto? Finalmente, pues vamos a ver lo que son las herramientas de geometría, las herramientas de investigación y las herramientas relacionadas a la interpolación de datos o herramientas de análisis, ¿cierto? Allí, pues la idea es tratar de ver las herramientas más utilizadas sobre cierto tratamiento de datos, ¿cierto? Entonces tenemos herramientas de gestión de datos, tenemos herramientas de investigación y tenemos herramientas de análisis, ¿ok? Todo esto corresponde a herramientas de geoprocesamiento. Y finalmente, pues dentro del módulo avanzado vamos a ver una parte de lo que es la teledetección, los fundamentos de teledetección y observación remota. Vamos a ver el comportamiento de la superficie terrestre a través de diferentes longitudes de onda. Vamos a ver lo que son los servidores de descarga de imágenes satelitales de tipo óptica y de tipo radar, pero sobre todo vamos a hacer tratamiento de datos de tipo radar. Aquí vamos a ver algo más adelante y es que por medio del lenguaje de programación Python podemos acceder a lo que es Google Earth Engine con diferentes tipos o fuentes de información de datos, ¿ok? Aquí vamos a ver lo que es la combinación de bandas, de sensores de tipo Aster, de sensores de tipo eh, Landsat, Sentinel, entre otros, ¿ok? También vamos a hacer un enfoque fuerte a lo que es Q5 y QGIS Cloud, que es ya ver lo que vimos el día de hoy de una manera más detallada, más tranquila y con muchísimo más datos y fuentes de información, ¿cierto? Vamos a ver también un módulo del LIDAR, que es la visualización de este tipo de datos LIDAR y la buena administración de estos datos que hacen parte de lo que se llama la vanguardia de los sistemas de información geográfica. Es decir, en este momento se están haciendo múltiples
levantamientos de tipo LIDAR, entonces necesitamos conocer cómo y de qué manera podemos utilizar esta información. Bueno, finalmente, la idea también es la construcción avanzada de mapas que vamos a llevar de la mano con la programación, ¿sí? Entendiéndolo de una manera bastante cercana y poder realizar la construcción de múltiples salidas cartográficas, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, inquietud, bueno, precio, Roland, ¿nos puedes comentar el precio? Claro, por el chat del Zoom les voy a dejar de una vez el link de inscripción para quienes le interese el curso, ¿sí? Este curso tiene un costo para Colombia de 160.000 pesos y para otros países $48. Este link de registro que les acabo de enviar por el chat del Zoom, de una vez los va a llevar al formulario de inscripción de este curso. Allí en este formulario pues aparece toda la información pertinente del curso y de todas maneras si tienen dudas e inquietudes también les voy a dejar mi número de WhatsApp, ¿sí? El número de contacto de 6C, ahí se los voy a dejar de una vez para que quienes tengan dudas e inquietudes del curso puedan escribirme y pues ahí les colaboramos de una vez con las respuestas. Ok. El curso, Javier, sí, el curso es certificado. Al finalizar el curso, nosotros le entregamos a ustedes un certificado de este curso llevado, ¿sí? El curso también es grabado, como lo decía Carlos, 100% grabado. Las clases son en vivo, pero pues se va a hacer la grabación de estas clases. Entonces, para quienes no pueden asistir en alguna clase o no pueden asistir alguna semana o una semana, pueden ingresar a través de la plataforma que utilizamos, una plataforma educativa para que puedan llevar a cabo el curso junto con el material que se les sube a esta plataforma correspondiente. También les he dejado aquí por el chat del Zoom, les he dejado nuestros canales oficiales como Facebook, Instagram, en el canal de YouTube. También les he dejado, ahí ya ustedes los que quieran ver la grabación de este seminario web, también lo pueden hacer mediante el canal nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar como 6C, Curso y Capacitaciones. Allí ya tenemos diferentes eventos. Los invito a que activen la campanita, suscribirse para que se enteren cada vez que nosotros estamos subiendo un evento. Entonces, totalmente invitados, como les decía, para los participantes, los que nos esperaron hasta última instancia a este seminario web. eh, Escriban de una vez a este número de WhatsApp que les he dejado. Escríbanme que ustedes son los que participaron, los que quieren eh, participar en el curso también y que pues se le dará un porcentaje especial para ustedes, ¿vale? Entonces, quienes tengan preguntas también acerca de este seminario web, ya pueden realizar las preguntas, ya las pueden realizar. Y aquí está pues Carlos que les pueden ayudar. Listo, entonces acá Evans dice son $40 de QGIS básico. Así es, Evans, son por los 3 módulos que es básico, intermedio y avanzado, son $48. Son $48 por estos 3 módulos, ¿sí? En estas 40 horas se van a ver esos 3 módulos. Apenas se inscriban al curso, les va a llegar al correo electrónico la información pertinente para el proceso de inscripción del curso, ¿vale? Bueno, por mi parte, pues muy agradecido por todos los que nos esperaron hasta esta instancia. Muy amables a todos los participantes de Colombia y de otros países que están participando. Muchas gracias, Carlos, y pues lo dejo continuar. Muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con este curso, no sin antes mencionar, este es el formulario de inscripción. Recuerden, son 40 horas en vivo donde vamos a tocar topics bastante interesantes a la vanguardia sobre el manejo de uno de los sistemas de información geográfica más potentes que hay en este momento en el mercado y open source, ¿vale? Ustedes pueden hacer clic directamente sobre el link y los va a redirigir a esta página de inscripciones de curso en vivo. Aquí van a ver toda la temática, van
a poder inscribirse y apenas se inscriban, nosotros nos ponemos en contacto con cada uno de ustedes para poder realizar el proceso de inscripción al curso como tal. Bueno, entonces, como les decía, ya realizamos, digamos, el proceso inicial dentro de lo que es QField, ¿cierto? Aquí, como ustedes ven en pantalla, es simplemente un aplicativo de QField para escritorio que yo tengo. Así se les va a mostrar en sus celulares sin ningún problema. Ustedes van a abrir el proyecto local y simplemente van a dirigirse, en este caso, a la carpeta que crearon, en la que crearon la base de datos digamos, llamémoslo así, el archivo con extensión QML, que es su archivo de acceso directo. Voy a colocar acá webinar QGIS funciones, ¿cierto? Van a ser directamente sobre el proyecto de QGIS y van a abrir sin ningún problema. Automáticamente en cada uno de sus celulares se les va a aparecer el proyecto que ustedes están llamando en pantalla, ¿cierto? En este caso, bueno, en este caso no hice la conexión correcta a la base de datos. Sin embargo, les voy a mostrar un proyecto que está un poco más espacializado y especializado, ¿cierto? Para que ustedes vean lo que es la relación de datos directas, ¿vale? Un segundo. Bueno, en este caso, si ustedes ven, ya es un proceso un poco más trabajado. La idea de esto es lo que vamos a realizar en el transcurso de curso. La idea es que ustedes vean que nosotros vamos a tener las mismas capas de puntos, líneas, que miramos, utilizamos o que realizamos directamente en la construcción de la base de datos. También tenemos manzanas y construcciones, ¿cierto? Pero la idea de esto es que ustedes, si se encuentran directamente en campo, van a encontrar la posición geográfica de ustedes y si quieren capturar alguna fuente de información, por lo menos de este predio, ustedes puedan ubicar la coordenada de este predio y automáticamente desaparezca la coordenada del valor X, Y, puedan hacer una relación de foto, puedan capturar información, por lo menos en este caso la información de predio hace parte de la capa o del dato que se encuentra en marrón, es la capa de tipo poligonal de predio, la fecha de captura y que puedan, en este caso, hacer una relación de campo de valores como convencional y no convencional. ¿Ok? Ya ustedes pueden verlo directamente, pueden añadir el punto y ya directamente sobre este punto, si ustedes pueden ver, ya esa información se encuentra totalmente capturada y espacializada y con los atributos de los datos, ¿cierto? Ustedes también pueden tener en este caso el barrio, la capa de barrio, pues tiene, en este caso está asociado a una capa que se encuentra, pero que está capturando información espacial, ¿cierto? Junto con los datos de coordenadas de XY y la asociación de fotos, ¿cierto? También pueden hacer exactamente lo mismo con las capas de tipo línea. Si ustedes observan, las capas de tipo línea me van a permitir también arrojar, acá darle clic aquí en la flechita verde para terminar, y me van también a asociar unos datos espaciales, ¿cierto? Ya la puedo ver sin ningún problema. Voy a tener también una escala numérica y voy a poder hacer asociaciones de datos. Lo mismo pasa con la capa construcciones, manzanas y barrios. Entonces, fíjese que es como llevar su QGIS o su sistema de información geográfica en su celular, ¿sí? Pero le va a permitir administrar de una manera muy potente, sobre todo las visitas a campo para la obtención de datos, ¿ok? Pueden salvar directamente y si ustedes van a revisar este proyecto como tal, pues lo pueden ver directamente dentro de su QField sin ningún problema, ¿cierto? Dentro de su QGIS, perdón. En este caso, pues voy a mostrarles un ejemplo. En este caso fue un curso que se lanzó con anterioridad. Está directamente anclado todos los datos a mi sistema de navegación junto con bases de datos, información pertinente. Ya pues puedo cerrar en este caso el proyecto, ¿cierto? Para que no haya ningún problema, ya cerré y vamos a esperar que QGIS abra para poder ver en este caso lo mismo, ¿ok?
Sí, Evans, sirve para agrícola, para la parte catastral, para la parte predial, geomorfológica, geológica. Es administrar la información geográfica y cartográfica de una manera muy fuerte para poder en campo, poder de una vez hacer la construcción de puntos, datos, ¿cierto? Es por lo menos tener un GPS, llamémoslo así, un GPS que le permita importar archivos de tipo Jetfile, ¿vale? Vamos a esperar un momento. Bueno, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta hasta que abra el software, pues eh, la puede manifestar sin ningún inconveniente. Carlos, por aquí Javier nos hace una pregunta de cuáles son las fechas del curso. Javier, las fechas del curso iniciamos el 19 de septiembre. Iniciamos este 19 de septiembre, la primera clase. El curso, pues, como le decía ahorita, es de 40 horas y de 8 de la noche a 10 de la noche. Y el curso finaliza el 20 de octubre. El 20 de octubre finalizaríamos con el curso. Muchas gracias. Vale, Roland, listo. Muchas gracias. Bueno, en este caso, como ustedes pueden ver en pantalla, básicamente estamos abriendo exactamente a través de nuestro software de QGIS. En este caso, tenía un par de capas, un par de capas que se encuentran ya georreferenciadas con una base cartográfica a través de nuestro software de QGIS, el mismo proyecto que vimos en QField, ¿vale? Lo mismo, podemos crear la captura de datos directamente en campo, ¿cierto? Con información relacionada con qué, con coordenadas, está capturando información directamente de fecha, del barrio y está capturando información directamente de la capa de tipo predial, que es el de construcción, y está tomando también capas del nombre del propietario, ¿ok? Y está utilizando en este caso un ID, que es un ID propio y estamos construyendo para cada punto totalmente nuevo. Fíjense que acaba de crear un punto totalmente nuevo, una información que se encuentra ya, digámoslo así, como lleno, ¿cierto? Con dominio directamente en la tabla de atributos, ¿vale? Bueno, muchachos, espero les haya gustado el webinar el día de hoy. Eso era lo que se tenía preparado para que ustedes entiendan y vean todas las potencialidades que tiene el manejo de usos de sistemas de información geográfico y la aplicación de las funciones y datos en las tablas de atributos para la correcta captura de datos en campo, ¿vale? No siendo más, pues espero les haya gustado, espero les haya parecido muy interesante. Una vez más, les pedimos disculpas a cada uno de los participantes que estuvieron acá y les damos las gracias por esperarnos y esperar este webinar, ¿vale? Bueno, Bernardo, con mucho gusto, para eso estamos, para poderlos capacitar en el uso y el tratamiento de estas informaciones que son a la vanguardia. ¿Listo? Bueno, mano. Bueno, muchachos, entonces, cualquier cosa los esperamos en el curso si quieren poder potencializar el tratamiento y uso de estos datos. ¿Listo? Me despido, no siendo más, que tengan una muy buena noche, un excelente fin de semana. Un saludo para todos de parte de CIC, Cursos y Capacitaciones, y estamos en contacto. Hasta luego y chao, chao. Muchas gracias, Carlos, y hasta luego para todos. Chao, chao. Muy buena noche. Les voy a dejar ahí el link abierto para los que aún no se han registrado y quieran registrarse. Lo pueden encontrar en el chat de Zoom, ¿vale? Y para los que nos quieran seguir en nuestro canal, en nuestros canales de YouTube, también
lo pueden dejar ahí. ¿Listo? Hasta luego. Chao, chao.